Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 10 de octubre de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo grabamos respetando las normas federales de la contingencia que estamos viviendo. Una centuria de infinidad de guerras fue la 20ª. Se destacan dos gigantescas con decenas de millones de vidas perdidas. Pero hubo otras muchas, no tan extensas, pero sí igualmente sangrientas. Pero, ¿qué pasaba con las naciones que se vieron envueltas en ellas, siendo generalmente pacíficas? Polonia en el siglo XX. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Maciej Bronecki, doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia. Intercambista con el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y la Universidad de Lusofona en Lisboa, Portugal. Emprendedor en el sector turístico en Europa Central. Fundador de la agencia de viajes Viadrina Tours, cuya misión es presentar el interesante patrimonio histórico y cultural de aquella región europea. Maciej, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Ya otra vez yo aquí, por lo que quería agradecerte. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema interesante, a la vez triste, que es este trágico siglo XX en esta parte de Europa. Ok, muy bien, pues vamos a platicar sobre él. Antes, nomás permíteme comentarles a nuestros amigos que vamos a estar escuchando como fondo musical el nocturno número 9 de Tchaikovsky, de Chopin, Bueno, a ver, Maciej, la semana pasada nos platicaste cómo es que Polonia fue dividida, fue pues prácticamente desaparecida por las naciones europeas que se apoderaron de ella, Austria, Prusia, Rusia. Sin embargo, surge en el siglo XX una Polonia. ¿Cómo fue su independencia, su liberación? ¿Y cómo es que se empezó a formar? ¿Cuál fue su territorio, su gente? ¿Cómo renació Polonia? Hola Luis Alberto, gracias por esa pregunta, porque ya estamos llegando a lo interesante del siglo XX. De hecho, hace 2 años celebramos en Polonia el centenario, el año 2018, porque Polonia recupera su independencia en el año 1918. Yo ya les había platicado un poco sobre esa vida de los polacos bajo 3 diferentes gobiernos, 3 diferentes sistemas, y solamente la oportunidad se dio cuando estos 3 comenzaron a luchar entre sí. O sea, las potencias centrales, Alemania del Kaiser Guillermo II, el Imperio Austrohúngaro, y del otro lado los zares, el Imperio Ruso. Así que podemos decir que fue un momento muy afortunado desde el punto de vista geoestratégico, porque esos 3 imperios grandes, esas 3 monarquías cayeron. Ya sabemos que estalló la famosa revolución bolchevique en Rusia en 1917. Luego, al final, aunque que fue algo muy extraño, que los alemanes no perdieron la Primera Guerra Mundial de una forma militar, pero simplemente por falta de recursos económicos. Había una implosión, la revolución, que también ya acabó con la dinastía Hohenzollern. Así que Alemania se convirtió en una república de Weimar, como le llaman. Así que tenían muchos problemas internos. Y pues el imperio austrohúngaro se descompuso de varias naciones en varios países. Entonces, en este momento, cuando todo se está formando, surge la idea de la independencia polaca. Sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, este concierto de las grandes potencias, los ganadores, que era la Gran Bretaña, Francia y luego los Estados Unidos, Italia, había una conferencia en Versalles, ¿verdad?
Y cuando Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, llega a esa conferencia, uno de sus postulados, de sus demandas, es crear la Polonia independiente con un acceso libre al mar. Y otra vez volvemos a lo mismo, ese afán histórico de Polonia tener el acceso al mar Báltico, a pesar de esa presencia de los alemanes, que fue lo que ya hablamos antes del legado del orden teutónico. Entonces Polonia de esa contienda sale muy dañada por la economía, una parte también del territorio sí fue afectado por las batallas y por las operaciones militares. Y ahora fue un gran desafío cómo crear el Estado de tres diferentes partes que por 100 años vivían en sistemas completamente distintos, ¿no? Y claro que no tenemos mucho tiempo para hablar de aquí en detalle, pero déjenme decirles que casi tuvimos que luchar contra cada vecino por las fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el tronco, por decir lo que es el Varsovia, la capital, sí renace, pero casi con cada vecino tuvimos que luchar por las fronteras. En la provincia de Gran Polonia, donde se encuentra la ciudad de Poznań, estalla una sublevación, un levantamiento en 1918 que se llama el levantamiento de Gran Polonia, que de hecho que fue el único exitoso, donde se expulsan las tropas alemanas. Luego fue un gran problema la pertenencia de la Alta Silesia. Yo les había platicado un poco de una región polaca muy importante, muy industrializada, con varias minas de carbón, fundidoras, acererías donde se hacía acero, y esa parte también era una gran lucha entre Alemania y Polonia a quién va a pertenecer esta región. Luego, contra los ucranianos, estallan las batallas por la ciudad llamada Leópolis o Lviv. Tenemos luego unos conflictos con los checos y conflictos con los lituanos. Así que básicamente Polonia tuvo que reafirmar su importancia, su posición en esta parte de Europa, luchando contra cada vecino por sus fronteras. Claro que estamos hablando de la época cuando surgen nuevos movimientos, más que nada el movimiento comunista, socialista, obrero, porque nos surge a la arena internacional un estado completamente nuevo, que es la Rusia soviética, ¿no? Que ya no estamos hablando del capitalismo, no estamos hablando de los sistemas parlamentarios liberales, pero la dictadura del proletariado. Y claro, en este momento ya sabemos, como la economía estaba mal, la Europa salía de la guerra, en muchos países sí este movimiento fue bastante popular. Por decir una parte de Alemania, que sabemos que fue el levantamiento de Spartacus, luego en Hungría, pero Polonia, como que el sueño de tantas generaciones de obtener la patria independiente, realmente el comunismo no era una ideología muy popular. Pero como siempre, aquí estamos en el centro de Europa, en el corazón. A veces simplemente por estar así, tenemos que confrontarnos con varios desafíos y varias amenazas. Y ya sabemos, cuando la Unión Soviética y el partido bolchevique petrifica su poder, fortalece, porque hay una guerra doméstica, ¿no?, entre los blancos, los rojos. En fin, León Trotsky, que también tenía mucho que ver con México después, donde ella vivía en su exilio, León Trotsky quería llevar la revolución a todo el mundo, esa revolución permanente, que revolución nunca muere. Así que, señores, déjenme decirles, cuando apenas recuperamos nuestra independencia, cuando este sueño de generaciones de los polacos se cumple, el país está enfrentando una de las mayores amenazas de su historia, que es la revolución bolchevique. Porque desde 1919 estalla la guerra polaco-soviética y en 1920 las tropas soviéticas avanzan y llegan muy cerca a Varsovia. Claro que la idea fue llevar la revolución a otros pueblos, más que nada Alemania, donde sí estaba muy fuerte el movimiento obrero. Entonces fue un gran examen para recién renacida Polonia. En 1920 hay una batalla que como que el auge fue el día 15 de agosto,
que como sabemos que es el día de Asunción de la Virgen María, por eso muchos buscaban un vínculo religioso, mítico, porque en 1920, en las afueras de Varsovia, aguantamos un ataque frontal de los bolcheviques, de los soviéticos, ¿no? Que fue el general Tukhachevsky y luego la famosa caballería de Budyonny, y nuestro mariscal Piłsudski, aunque también lo atribuyen a otros generales, que es una discusión en la historia, pero saca un contragolpe, rompe el frente y empujamos los soviéticos y defendemos nuestra recién obtenida la independencia. Así que la batalla de Varsovia de 1920, en agosto, lo llamamos el milagro del río Vístula, que dicen que casi la Virgen María ahí bajó desde el cielo ayudando a las tropas polacas en defenderse o vencer los paganos, podemos decir, los materialistas bolcheviques. Y en 1921 se firma un tratado en Riga, en Letonia, y por decir, la frontera de Polonia está segura, todos están bastante sangrados y ya los pueblos de esta zona quieren paz. Polonia. Cuando termina esa guerra, Polonia renace en un entorno un poco raro porque el país cuenta con más o menos 380.000 kilómetros cuadrados, pero es un país compuesto de varias minorías étnicas o nacionales, porque los polacos constituyen alrededor de 60-65% de la población. Quiere decir que es un país multicultural o plurinacional, porque además de los polacos, una minoría muy fuerte es el pueblo judío, ¿no? que más que nada vive concentrado en ciudades grandes y unas ciudades, por decir más, en la parte oriental, ¿no? Lo que en idioma de los judíos centroeuropeos se llama Städte, que es como que una ciudad, un pequeño pueblo. Alrededor de 3 millones, que son 10% de la población. Otro porcentaje importante, 10% alrededor, son los ucranianos, ¿no? Que ellos también tenían ese atento de tener su propio país, pero fallaron, porque una parte de Ucrania pues, se quedó Polonia, otra parte Unión Soviética. Luego alemanes, belorrusos, lituanos. Con Lituania fue un asunto también muy duro porque nosotros luego en esa época les tomamos o anexamos la capital histórica de Lituania, Vilna o Vilnius, que de hecho sí tenía una grande población polaca, quedó dentro de las fronteras de la Segunda República Polaca. O sea, la capital de Lituania en la época de entreguerras era Kaunas. Vilna era la ciudad dentro de las fronteras polacas. Así que fue un país rural, poco desarrollado, con grandes problemas más que nada sociales en el campo, con minorías nacionales. En la provincia de Alta Silesia, gracias a esos levantamientos, 1921, una parte se quedó en lados de los alemanes, pero una gran parte de muchas minas y muchas fundidoras en la parte polaca, pero allá la minoría alemana jugaba un papel importantísimo y eran los más adinerados, los dueños del capital, que muchas veces era difícil de gobernar esta zona al gobierno polaco. Muy interesante lo que nos has platicado, Maciej, sobre Polonia, pero en la época es realmente terrible. Esa época llamada también entre guerras, entre 1918 y 1939, que va a ser entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue una época con problemas de todo tipo, problemas económicos altísimos, ¿no? El mundo entero se encontraba en una situación terrible. Fue un problema también muy parecido al que estamos viviendo ahora de salud, porque vino aquella famosa gripe española. Además de la cantidad de muertos que la Primera Guerra había generado, había una cantidad de personas que fallecían. Y la otra es que a pesar de que mencionaste, por ejemplo, al presidente Wilson de Estados Unidos con sus 14 puntos para la paz, se dijo mucho que lo que había sido el famoso Tratado de Versalles no fue sino poner el barril de pólvora de tal manera listo, cargado y con la mecha preparada
para que pudiera encenderse, porque fue tan injusto ese tratado contra Alemania que simple y sencillamente preparaba que en cualquier momento, y así sucedió con Hitler, pudiera generarse la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial en la que tengo entendido que Polonia va a sufrir terriblemente, porque van a venir una serie de problemas graves donde Polonia se va a encontrar en medio de las dos superpotencias militares que van a ser la Unión Soviética y la Alemania nazi, y ahí va a ser casi como quien dice atropellado por ambos, y de ahí van a ser mucho, a ver ahorita que nos platiques del famoso tratado Molotov-Ribbentrop, que en su parte secreta comprendía precisamente la suerte de Polonia. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema de Polonia en el siglo XX. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de la Polonia del siglo XX con nosotros Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Y hace un momento, Maciej, estábamos platicando de cómo resurge Polonia y cómo llega, pues prácticamente resurge al final de la Primera Guerra Mundial, pero cómo llega a esta situación tan terrible que fue la época de las entreguerras y cómo se está preparando el mundo entero para lo que podríamos llamar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vivió Polonia esta situación? Pues para empezar también había varios problemas, digamos, ya históricas, que era siempre como este nudo de casi no se podía resolver, que fue la situación justamente en el norte de Polonia del mar Báltico. Porque yo ya les había hablado del orden teutónico que una vez se asentó allá, y había una región llamada Prusia Oriental con la ciudad llamada Königsberg, la ciudad famosa donde nace el famosísimo filósofo Immanuel Kant. Kant. Y luego toda esta parte pomerania que a los alemanes también, según ellos, les correspondía, pero Polonia, para existir como un país plenamente independiente, tenía que tener el acceso al mar. Por eso cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Polonia recibe una parte, ¿no? De hecho, Gdańsk, que por siglos fue la ventana del reino de Polonia en las épocas pasadas, no es una ciudad polaca, ¿no? Se crea una ciudad libre de Danzig, como lo llaman, de una ciudad que tiene una gran población alemana, también la población polaca, que está gobernada por la Sociedad de las Naciones, y Polonia se ve obligada a construir su nuevo puerto, que es Gdynia, que está al lado ahora, pero antes fue la necesidad tremenda porque por ahí justamente estuvimos vendiendo todos los productos importantes de la exportación, que en su gran mayoría fue el carbón de estas minas de Alta Silesia que les había platicado. Entonces, ese problema de que existían Alemania, por decir, en la parte oriental y el resto de tronco alemán, causaba muchos problemas. Eso lo que después vamos a conocer como el corredor de Danzig, cuando Hitler quería conectar esas dos partes del territorio alemán, porque sí es cierto que en una cierta forma sí fue artificialmente dividida, ¿verdad? ¿Qué más decir? Pues cuando ven la historia de Europa Central en la época de entreguerras, y sí es cierto, en el inicio, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la mayoría sí son democracias parlamentarias liberales, pero al final de las 30 y cuando ya está en la Segunda Guerra Mundial, casi todos de estos países se convierten en dictaduras o sistemas autoritarios. Y estamos hablando de los países bálticos con Lituania, Letonia, Estonia, Rumanía, Hungría, y el único país que logró, por decir, mantener ese sistema de democracia parlamentaria fue Checoslovaquia. Pero también Polonia, viendo que el sistema parlamentario tal vez es bueno, pero no en el caso nuestro, cuando estuvimos de Alemania hostil a un lado y la Unión Soviética del otro, el gran personaje en la época de entreguerras en Polonia, el mariscal Józef Piłsudski, dice, no, así no podemos proceder, señores. El sistema es poco eficaz, las decisiones se tardan, están pasando mucho tiempo hablando, y él dijo, tenemos que evitar lo que nos pasó en los siglos pasados, de que por el parlamentarismo deformado perdimos la independencia. Así que en 1926
hay un golpe del Estado y el mariscal Piłsudski toma el poder en su mano y Polonia se convierte en un país autoritario, podemos decir, donde el presidente del país está responsable solamente ante el Dios y la historia. Así decía la Constitución de 1935. Pero sí es cierto, Luis Alberto, los alemanes siempre sentían gran daño causado a ellos por la parte que perdieron la Pomerania, ese acceso a Prusia Oriental, que perdieron una parte de Silesia Alta, con muy ricos yacimientos de carbón. Así que a Polonia la llamaban el Saisonstaat, que se debe decir un estado de sazonal, o sea, un estado temporal, que en este país no debe de existir. Y sí es cierto que, y parecía increíble, porque Hitler desde mero inicio, si leemos Mi lucha y todas sus obras, era siempre muy anticomunista, ¿verdad? Era la lucha contra ese complot bolchevique masónico judío, era uno de los programas más importantes de la agenda, por decir, de Alemania nazi. Pero por un coyunturalismo, sí es cierto que en agosto de 1939 se firma un pacto secreto entre Ribbentrop, que era podemos decir, el ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, y el comisario Molotov, llamado Ribbentrop-Molotov, donde estos dos se sentaron a la mesa, o sea, Stalin, José Stalin y Adolf Hitler, y sí dividieron esa parte de Europa. Nosotros lo llamamos también como el cuarto reparto de Polonia, ¿no? Porque sí es cierto que otra vez los grandes poderes, nosotros no sabíamos de eso, o sea, no, era algo que no cabía en la cabeza, que sí se había hecho un acuerdo de esos dos sistemas ideológicos, pues en fin, muy opuestos, ¿verdad? Claro que Polonia de aquel entonces tenía tres opciones: o alinearse con los alemanes y conquistar Unión Soviética. No se quería también por varias razones alinearse con los soviéticos, de defenderse de los alemanes, tampoco. O sea, lo único que nos quedó fue alinearse con las fuerzas, por decir, occidentales, que fue el Reino Unido y Francia, ¿no? Entonces, cuando Hitler poco a poco está confrontando a los líderes europeos con sus demandas que crecen cada vez más, que es el Anschluss de Austria, luego que toma una parte de Bohemia, primero de los Sudetendeutschen, ¿no? que los alemanes ahí en las montañas Sudetes, en Checoslovaquia, luego se forma el protectorado de la Chequia y Moravia. Entonces, el siguiente enemigo es Polonia. Cuando Hitler dice, queremos obtener este acceso a nuestros territorios en Prusia Oriental y queremos construir esta autovía, esta autopista extraordinaria. Y pues así fue un famoso discurso de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Józef Beck, que dijo en Parlamento Polaco en Sejm que sí, el pueblo polaco es un pueblo que ama mucho la paz, pero es una cosa que todavía amamos más que la paz, y es el honor. Así que si no se pueden armonizar estas dos cosas, tienen que hablar los cañones. Y el 1 de septiembre de 1939, aunque nunca los alemanes nos declararon la guerra, o sea, nos atacaron, por decir, desde sorpresa, ¿no? Fuimos invadidos de tierra, del mar y del aire, ¿no? Si ven el mapa, también era muy difícil de defendernos, porque los alemanes estuvieron en el norte, en la Prusia Oriental, luego toda la parte norte occidental de Pomerania, por decir, de occidental de Brandenburgo, de Silesia, ya habían tomado Chequia y Eslovaquia. O sea, básicamente de tres lados podían entrar las tropas alemanas. Para los estrategos o los militares polacos, la gran cuestión fue: ¿qué hacemos? ¿Defendemos cada parte de la frontera o retrocedemos un poco más al interior de nuestro país, donde concentramos las tropas y ahí nos defendemos? ¿Pero cómo? ¿Y qué pasa? Que los alemanes entran y toman el territorio y ya. O sea, van a robar nuestros territorios sin ninguna confrontación fuerte. Así que fue
fue difícil, ¿no? Y esta batalla y esa campaña de septiembre, como lo llamamos, fue algo, claro que podemos hablar que los alemanes nos superaban básicamente en cada número, ¿no? En cuanto del número de los soldados, pero más que nada de tipos de armas modernas, que fueran los aviones. Creo que ellos contaban con alrededor de 2100 contra más o menos 800 de nuestros aviones polacos, de los tanques de guerra que resultaron tan eficientes, ¿no? Y tan buenos en ese nuevo tipo de los conflictos, que tampoco no teníamos tantos. Pero sí, o sea, Polonia sí estaba al punto de defenderse, ¿no? Pero dos cosas que básicamente pasaron que cayó Polonia, ¿no? Primero, cuando nosotros teníamos una alianza con los británicos y con los franceses, en el caso si alguien está atacado, pues ellos deben de dar también el contragolpe. Entonces, cuando Hitler ataca Polonia y unos días después el Reino Unido y Francia declaran la guerra a Tercer Reich, en Varsovia hay celebraciones. Dicen, bueno, si los franceses entran al territorio occidental de Alemania, va a pasar lo mismo. Los alemanes van a luchar en dos frentes. Pero eso no pasó, los franceses nunca se movieron, ¿no? Traumatizados después de la Primera Guerra Mundial, con su chulísima línea de Maginot, donde querían defenderse, no hicieron nada. Se llama la guerra bizarra, ¿no? La guerra rara, de que no, casi no se disparó nada. Y Hitler, como Sentada si... también. En español le llamamos la guerra sentada. guerra sentada. Entonces así fue. Y los... y déjenme decirles que Hitler también, como siempre, que él iba a bank, ¿no? Todas las tropas las mandó a conquistar Polonia. O sea, si los franceses hubieran atacado el Tercer Reich de aquel septiembre de 1939, a lo mejor nada tan feo que pasó después hubiera pasado. Pero los franceses no hicieron nada y, como ya sabemos, 17 de septiembre entraron los soviéticos. Para el gobierno polaco fue una gran sorpresa. Cuando las tropas soviéticas entran, ¿cuáles son sus intenciones? Que sí quieren luchar contra los alemanes. Ellos dijeron que fue una cuestión también de seguridad nacional. En fin, no sabíamos de ese tratado. Entonces, cuando las tropas alemanas y soviéticas se encuentran, pues como que se dan casi la mano y dicen, hola, aquí estamos. Había unos reajustes, pero en fin, Polonia fue dividida, ¿no? Y fue una gran tragedia porque pues realmente el esfuerzo de los polacos fue aniquilado y no se podía ya luchar entre esos sistemas, entre dos potencias realmente mundiales de aquel entonces. Así que la última gran campaña es de finales de septiembre, inicio de octubre de 1939. ¿Cómo vivió Polonia la ocupación alemana y la ocupación Ay, soviética? pues fue muy duro dependiendo también quién realmente fue el que vivía, ¿no? Cuál fue su confesión, cuál fue su etnia, cuál fue su nacionalidad. La parte soviética, por decir, luego se convirtió en un sitio donde la inteligencia polaca, los terratenientes, a veces también funcionarios del gobierno, policías, guardabosques, no hay maneras muy exactas de establecerlo, pero se estima entre 800,000 hasta 1 millón de gente fue relocada o fue forzamente deportada al interior de Rusia, más que nada la parte asiática, a Siberia, a Kazajstán, a estos tristes pero también conocidos campos de trabajo forzado, que fue uno de los castigos como oprimir los enemigos políticos. Fue una época para las personas que tenían fábricas, dinero, tierras terrible, porque sus tierras saqueados, sus bienes, sus palacios destruidos, quemados. En la parte occidental, de parte debajo de Alemania, había dos vías, por decir. Unos territorios que los alemanes reclamaban suyos, los incorporaron a Tercer Reich, que fue el caso de la provincia de Gran Polonia, que se creó así llamado Warthegau, una parte de Silesia Alta, y luego de Pomerania. Y en otra parte, un territorio raro llamado el Gobierno General, con Varsovia y Cracovia, que fueron territorios estrictamente ocupados bajo el mando del Hans Frank
que gracias a Dios después fue ejecutado después de la guerra como el asesino de guerra, como el criminal responsable por el genocidio. Inmediatamente cuando entraron los alemanes, ya en 39, comenzaron las llamadas las limpiezas étnicas. Los alemanes habían preparado un libro que se llama Sonderfahndbuch, Polen, donde aparecía más de 60.000 nombres y apellidos, muchas veces ya con sus direcciones, de los patriotas polacos, de los activistas, los que activamente participaron en las insurgencias contra los alemanes, que defendían digamos, el sentido nacional, y estas personas fueron aniquilados luego. La inteligencia polaca y entre ellos el hermano de mi abuelo, que un joven de 18, creo que años, dicen que fue denunciado de su amigo del colegio que fue alemán y lo mataron justamente, lo fusilaron de aquel septiembre 39. Pues qué terrible realmente toda esta situación que nos comentas, Maciej. Y bueno, tengo entendido que en Polonia se ubicaron varios campos de concentración nazis donde eran llevados los judíos y eran ahí ajusticiados, como el caso de Auschwitz, que está en Polonia, ¿verdad? Realmente. Y que es el más terrible de todos los campos de concentración. Vean, vamos a hacer una breve pausa para que al regresar nos platiques de la Polonia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a una pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Polonia en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. Está con nosotros Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Y bueno, Maciej, pues nos estabas platicando que durante la Segunda Guerra Mundial, una vez más, lo que tú llamaste la cuarta repartición de Polonia, fue dividida esta por Rusia y por Alemania. Y entonces Polonia se encontró pues prácticamente una vez más sin existencia propia porque dependía totalmente del poder soviético y del poder nazi. Y nos estabas platicando cómo se vivió en Polonia la Segunda Guerra Mundial. Fue una época muy dura y realmente eso ya es la historia, digamos, más recién, ¿no? Porque estamos hablando de 80 años, 70 años atrás, que yo también escuchaba muchas veces de los cuentos de mis padres y de mis abuelos. Mira, en la parte soviética, la cosa que yo no mencioné, pero también es algo muy triste en la historia polaca, cuando los soviéticos entraron en 39, ellos, obviamente, muchos soldados se daban cuenta que ya no tiene caso luchar contra ellos y también tomaron muchos soldados y oficiales presos. Y más que nada los oficiales, que muchos de ellos eran de la inteligencia polaca, ¿no? La crema y la nata. Eran abogados, ingenieros, profesores, doctores. Y imagínense que los detuvieron en ciertos campos o ciertos cárceles y en la primavera de 1940 fueron exterminados, fueron asesinados 22.000 de los oficiales polacos, personas muy capacitadas, muy inteligentes, como enemigos del pueblo, fueron asesinados por así llamado NKVD, o el comisario de Asuntos Interiores del Pueblo, que fue un asesinato terrible, ¿no? Político, ¿no? Porque ya sabemos que había varias convenciones entre los pueblos civilizados que a los soldados y más que nada a los oficiales, pues no se los extermina, ¿verdad? Son presos de guerra y punto. Así que fue una gran, digamos, matanza o un atento de eliminar la inteligencia polaca por parte de los soviéticos. Del otro lado, bajo de los alemanes, ni siquiera peor, porque ahí tenemos la ideología de la supremacía de una raza humana sobre la otra, ¿no? Que son los Herrenrasse, la raza de los amos, que son los alemanes de la raza aria, y luego todas las otras razas, más que nada los eslavos, que son las razas inferiores. Así que cuando entran los alemanes es una operación muy planificada de exterminar toda la inteligencia polaca. O sea, personas más capacitadas, más preparadas, sabias,
las que también pueden preparar la oposición, ¿no? Las que pueden preparar la resistencia. Entonces, Varsovia fue un gran enfoque de los alemanes porque fue la capital, una ciudad más de 1.200.000 personas, donde en las afueras, en un bosque de Palmyre, se exterminan muchos de profesores, inteligencia, se los asesina de una forma, por decir, clandestina, ¿no? Luego, otra acción que tuvo un eco internacional se llama Sonderaktion, cuando en octubre, cuando comenzó el año lectivo en Cracovia, en 39 se tomó presos más de 180 profesores de la Universidad de Jagiellones y también muchos fueron mandados a diferentes campos de concentración. Muchos de ellos nunca volvieron. Así que Polonia, este reparto fue muchísimo más duro porque nuestros enemigos en este caso querían exterminar las clases más altas, las más sabias, y el resto del país convertir en esos esclavos que van a trabajar más que nada por la industria de Tercer Reich. Así que no había la educación superior, nada más eran, creo que 6 clases de primaria para saber un poco leer, contar, lo que va a ayudar de trabajar para Tercer Reich y el Führer, el caudillo, y es todo. Ahora bien, déjame preguntarte algo, Michelle. El pueblo polaco sufrió la terrible vejación de sus derechos, de su vida, etcétera. Sin embargo, se sabe que a diferentes partes del mundo, algunos grupos polacos lograron escapar. Tenían poco para dónde escapar, pero empezaron a salir. Y digo poco porque al norte tenían a Rusia y al sur tenían a Alemania y además los Países Bajos y los países nórdicos estaban ocupados por los alemanes. Entonces era muy difícil para el polaco poder escapar. Por el lado del este, pues tenían a Checoslovaquia también dominada por los propios alemanes. Sin embargo, algunos lograron escapar. ¿Qué pasó con los polacos que lograron salir en ese momento de Polonia? Pues sí, también es una historia interesante, a lo mejor no vamos a tener tiempo para cubrirlo todo, pero sí, los polacos era un pueblo numeroso, ¿no? Eran más de 35 o 6 millones. Muchos lograron huir por Rumanía, que se portó bien, y de hecho teníamos antes la frontera con la Rumanía. Ahí también huyó el gobierno polaco y luego se designó otros encargados ya en Londres, donde tuvimos durante toda la Segunda Guerra Mundial el gobierno legítimo de Polonia en el exilio, ¿no? En Londres. Entonces, si ven la historia de Segunda Guerra Mundial, encuentran los polacos que lucharon en Narvik, en Noruega, lucharon en el África del Norte, en Tobruk, lucharon luego en Francia cuando ya se abrió el segundo frente occidental y también lucharon en la Unión Soviética. La historia más interesante es lo que pasó con estos polacos que primero, durante ese pacto Ribbentrop-Molotov, en 39 y 40, se les deportó a Siberia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el junio 41 toda la configuración mundial cambia porque Hitler decide de traicionar su aliado fiel, el José Stalin, e invade la Unión Soviética. El famoso, el código Barbarroja, ¿no? En junio 41, cuando las tropas alemanas avanzan de una forma espectacular, ¿no? Y se paran unos kilómetros nada más de Moscú. Entonces, ahí se firma un contrato que se llama, un acuerdo, perdón, Sikorsky-Maisky, donde se permite crear un ejército polaco en la Unión Soviética. Y fue una forma increíble de sacar todos estos pobres polacos repartidos por todo el extenso territorio soviético en esos campos de trabajo forzado para sacarlos y liberarlos, ¿no? Del castigo. Así que es interesantísimo esta historia de General Anders, porque se los acumula en hoy en día lo llamamos las repúblicas asiáticas centrales, ¿no? El Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán. Luego ellos marchan por Irán, luego van a Palestina y unos luchan en Italia. Y también muchos huérfanos, y de este punto me gustaría también agradecer al pueblo mexicano, ya estando aquí teniendo la voz, porque es una historia poco conocida, pero unos niños los evacuaron después por Australia, Oceania, llegaron a Estados Unidos y luego por la Ciudad Juárez
llegaron a una hacienda pequeña de Santa Rosa, en Guanajuato, en el estado, y ahí por toda la guerra había una pequeña Polonia en el suelo mexicano, ¿no? Fue un acuerdo que firmó nuestro jefe de Estado, el general Sikorski, con el presidente de la República Mexicana, Miguel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. Perdón, Manuel Ávila Camacho. Y sí, fueron acogidos muy bien y tenían su escuela, porque la mayoría eran niños, estamos hablando de 1,200, 1,300 huérfanos, ¿no? Muchos que sobrevivieron todas las penurias, las tristezas ahí de Siberia, sufriendo un frío espantoso, y luego sí acabaron ahí en México. Y si quieren buscarlo, los niños de Santa Rosa, y hasta hoy en día viven unos descendientes de estos polacos, de estos niños allá en Guanajuato. Así que muchísimas gracias por esta acogida y por ese gesto muy bonito que el pueblo mexicano sí aquí acogió y mostró enorme hospitalidad a los pobres polacos, niños que perdieron muchas veces sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante, porque fíjate que unos pocos años atrás, el entonces presidente Lázaro Cárdenas había recibido a niños refugiados de las fuerzas republicanas españolas, pero a ellos los llevó a Michoacán, ¿sí? Y también ahí estuvieron, y muchos de ellos fueron destacados. Hubo artistas muy destacados de los niños españoles. Ahora de los niños polacos habrá que hacer una investigación. Déjame preguntarte algo antes de que se nos acabe el tiempo, que es muy importante. Aunque con poca efectividad, pero con una presencia diplomática seria, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, justificando su guerra en la invasión precisamente a Polonia. Cuando termina la guerra, y esto me interesa mucho, hay una serie de reuniones entre los grandes, que eran precisamente el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, y el jefe del Estado soviético, José Stalin, reuniones que se realizan en Yalta, en Potsdam, y en las cuales se define el futuro del mundo, de todo el mundo. ¿Cómo le fue a Polonia, que había sido la punta de lanza de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi? ¿Cómo le fue en estos acuerdos? Pues a Polonia fue muy mal, siendo honestos, porque fuimos el objeto, ¿no? Un país que se sangró tanto, y realmente si ven, por decir, de los números totales, las víctimas de Segunda Guerra Mundial, las víctimas más grandes son chinos y rusos. Pero si ven en la relación a la población, lo que más perdieron fueron los polacos. Claro que eso hay que contar también más de casi 3 millones de los judíos polacos que tenían la ciudadanía polaca y fueron exterminados durante la guerra. Entonces, cuando ya se nota que Alemania nazi va a perder, se organiza la reunión en Yalta, en la Unión Soviética, y luego ya después en las cenizas afueras de la capital de Tercer Reich, Berlín, en Potsdam, en Sicilienhof, donde ya están sentados los tres líderes, más que nada Estados Unidos, ¿no? Que ya fue Truman, porque él ya reemplazó Roosevelt, que había ya muerto. Que murió en Luego, abril. sí, después el Churchill también perdió las elecciones, y Stalin, pues el irreemplazable ahí estuvo todo el tiempo. Entonces, lo más triste para Polonia fue de que, a pesar de tanto esfuerzo y tanto sacrificio a luchar por el mundo libre, nosotros acabamos bajo otro sistema, otra opresión que fue los países de la Unión Soviética, ¿no? Porque obviamente el gobierno de Londres, el gobierno, por decir, más prodemocrático, liberal, ya no tenía nada que ver, porque ¿quién liberó Polonia? Pues Ejército Rojo. Así que si ellos entraron, ya nunca iban a retroceder. De hecho, ellos llegaron a la mitad de Alemania, y claro, donde llegó el soldado ruso, pues ya no se retrocederían. Bueno, con la excepción de Austria, que también, como vemos cómo está situada Austria, pues sí era posible, porque está en el medio. Pero con Polonia no era posible, porque todavía estaba más hacia el occidente,
Alemania Oriental, ¿verdad? Así que Polonia acaba muy mal, acaba con su territorio mucho más limitado, que es ahora el territorio polaco, que son 312 mil kilómetros cuadrados, así que perdimos 70.000 kilómetros cuadrados. Se reparte un montón de fronteras, ¿no? Porque la parte oriental, que era Leópolis, Vilna, todo lo que les contaba Vilnius, se queda con los soviéticos y decide Stalin, también que es curioso, acabar una vez por siempre con esa situación muy extraña de Alemania en el mar Báltico, ¿no? O sea, cuando hoy en día ven el mapa de Rusia, se pueden sorprender. ¿Y Kaliningrado? ¿Por qué está así un poco metido entre Polonia y Lituania? Pues por eso, porque fue la antigua parte de Prusia Oriental con el Königsberg, y todos estos alemanes de toda esta zona tuvieron que marcharse. Una parte fue anexada por la Unión Soviética, hoy que es el Kaliningrado, y otra parte dada a Polonia, que lo llamamos estos bonitos lagos de Masuria. Por ejemplo, el famoso Wolfenschanze, ahí el búnker donde se organizó el atento de asesinato a Hitler, se encuentra ahora en Polonia, ¿no? Pero antes fue Prusia Oriental, fue Alemania, ¿no? Bueno, entonces ahí, y luego se también otorga a Polonia Silesia, donde vengo yo. O sea, una parte más occidental llamada Silesia Baja, con la ciudad de Wrocław o de Breslavia, Pomerania. Entonces millones de personas están expulsadas de sus casas, los polacos de la parte oriental, y se los reparte hacia el occidente, mientras millones de alemanes se los expulsa de sus hogares y tienen que marcharse lo que hoy en día es Alemania, y los polacos se mudan a sus casas. Bueno, es increíble, ¿no? Difícil de imaginar, pero hay unos grandes cambios territoriales donde la frontera se mueve de un lado al otro. Así que Polonia se empuja más hacia el occidente, llega al río Oder, que ahora es la frontera de Polonia, y ya se convierte en país otro sistema económico, político, que a lo mejor vamos a hablar en las reuniones próximas. Y bueno, sí, déjame decirte que se nos queda un tema muy importante para la próxima semana, que sería esa Polonia que está viviendo bajo la Guerra Fría en el dominio soviético. Y la pregunta sería, ¿qué va a pasar? Vamos a ver primero, ¿cómo vivió durante el dominio soviético? Y después, ¿qué va a pasar con la Polonia una vez que se acaba la Guerra Fría? Maciej Brunecki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y buen sábado. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico. Gracias a Roberto Ríos en la dirección de la edición y grabación de este programa. Y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 17 de octubre con esta serie de Polonia, pero ahora platicando la Polonia moderna, la Polonia actual. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Gracias.